orar. Muchas gracias por las que llegaron, por las que vendrán. Y te doy gracias por la portadora del mensaje hoy, Señor. Úsala, bendícela, cuídala en todos sus pensamientos y en sus palabras. Y como siempre, Dios, que la palabra atraviese su corazón primero y luego el de nosotras. Te doy gracias por ella y por lo que vamos a oír en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les presento a Arita. Hermanas, muy buenos días, todas están muy guapas. El día de hoy para mí es un verdadero privilegio y honor poder compartir la palabra. El día de hoy vamos a tratar el tema de viviendo bajo autoridad. La palabra autoridad significa la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. La palabra autoridad proviene del latín, que quiere decir autoritas. A su vez se deriva de la palabra autor. El autor significa creador. Eso es que nuestro Señor Dios Todopoderoso es el creador del universo, por lo tanto, Él es nuestra máxima autoridad. Dios creó el universo y Dios mismo es la autoridad, como lo dice o como nos lo revela nuestra palabra en Apocalipsis 4:11. Y la palabra del Señor dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como sabemos la historia, Dios fue también el creador de todos los ángeles. Entre todos los ángeles estaba Lucifer. Lucifer, dice la historia o la Biblia, nos cuenta que él era un ángel hermoso, muy allegado al Señor, a Dios. Él era el encargado de la alabanza. Él le rendía adoración al Señor. Pero un día se rebeló, quiso igualarse a nuestro Señor, a Dios. Entonces él fue arrojado al infierno, junto con 1/3 de ángeles que le siguieron. Al día de hoy, Lucifer es llamado Satanás y los ángeles, demonios o espíritus de maldad. Lucifer, no conforme con esto, quiso introducir la palabra de desobediencia o de rebeldía a la humanidad. Entonces lo que él hizo, trató de hacer esto y se acercó al primer hombre que Dios creó. Creó a Adán y introdujo lo que es la desobediencia y la rebeldía. Y asimismo Adán, igual a Eva también la transmitió. Dios les había dado la orden a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol prohibido que estaba en el centro del jardín del Edén. Pero Satanás, disfrazado de la serpiente, engañó a Eva y la hizo comer, al igual que Adán. Dios les había dicho que no comieran de ese fruto porque el día que comieran morirían. Estarían comiendo el fruto del conocimiento del bien y del mal. Dios, al ver esa desobediencia de Adán, lo arrojó al infierno, del ángel, lo arrojó del paraíso. Y aquí dice que por la rebelión de Adán, el pecado entró al mundo. Adán transmitió su naturaleza rebelde al mundo. En la época de Noé, Dios mandó un diluvio para que acabara con toda la raza humana, porque había rebasado la maldad y Dios ya lo había visto y se mortificaba, porque ya la maldad había rebasado. Después del diluvio, Dios estableció leyes e instituyó gobierno humano para la protección de la humanidad. Entonces aquí podemos ver, hermanas, que las leyes o el gobierno, la autoridad no está solamente para cuidarnos. Yo no me imagino salir en un mundo donde podamos estar o salgamos a comprar el mandado o salgamos al trabajo y alguien nos lastime, nos viole. Entonces Dios lo hizo para eso. Dios los hizo para guardarnos a nosotros, porque si no, ya nos hubiéramos exterminado con tanta maldad que hay en el corazón del hombre.
La gente era tan pecadora y rebelde que si no hubiera sido por alguna forma de gobierno que había sido imposible controlar el mal, como lo llama, o como lo dice en la Escritura en Romanos 13:11. Y esto aconteció en tiempo. Es hora de levantarnos de los sueños. Perdón, es Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto nos habla de que Dios ha establecido a todas las autoridades que al día de hoy nos gobiernan. Vienen de parte de Él. Todas las autoridades, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el gobierno, todas son puestas por Él. Y todo, como volvemos a repetir, para el cuidado de la humanidad. Dios escogió al primer hombre obediente, fue Abraham. A él se le consideró como el padre de una raza que se llamaría el pueblo de Dios. Dios quería un pueblo que fuera obediente a Él y que en medio de la rebeldía de la raza humana, los descendientes de Abraham formarían una nueva nación y esa sería la nación de Israel. Dios quería que su pueblo diera a conocer su bondad de Él, su obediencia, pero este pueblo, como ya todos conocemos la historia, era un pueblo desobediente. Y luego llega después Moisés y a este pueblo libera de una esclavitud en el que está oprimido el pueblo de Egipto. Moisés, como sabemos, se enfrenta a Faraón y manda 10 plagas hasta que va Faraón endureciendo su corazón y llega un momento en que ya llega hasta matar a su primogénito y Faraón decide liberar al pueblo. Fueron 40 años en el desierto, mismos que se hubieran tornado a ser 40 días, pero por la desobediencia del pueblo tuvieron que vagar 40 años. Dios más adelante les promete o les da la tierra prometida, pero manda a 2 espías. 10 de ellos dicen no se puede, hay gigantes y a nosotros nos ven como langostas, no vamos a poder cruzar ni a conquistar esa tierra. Pero hubo 2 de ellos que dice el Señor que tuvieron un espíritu diferente y ese espíritu diferente es lo que le agrada a nuestro Señor, un espíritu de obediencia. Los 2 espías que tuvieron un espíritu diferente fue Caleb y Josué. Después de eso, vinieron las 12 tribus, la repartición de la tierra prometida. Como sabemos, después de ahí, la desobediencia del pueblo seguía constante. Algunos murieron, otros fueron llevados de esclavos y dispersados por todo el mundo. Tuvieron que pasar 430 años para el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor, Dios envió al Señor Jesús al mundo, que vino a morir por nuestros pecados, pero también vino a restablecer la obediencia que teníamos al principio, nuestra naturaleza. Lo podemos referir cuando Jesús dijo en la Escritura en San Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto quiere decir que el Señor Jesús era Dios, estaba con su Padre, en Él no había maldad. Cuando viene al mundo,
Viene en forma de hombre, viene con un cuerpo, como el tuyo, como el mío, con hambre, frío, sed, con las mismas necesidades. Pero dice la Escritura que Él se despojó de sí mismo, no le importó su gloria. Su amor era más hacia su pueblo, hacia sus hijos. Jesús en la tierra fue totalmente obediente a su Padre. Ni una sola vez lo desobedeció. Ni una sola vez resistió su autoridad. Podemos recordar la escena del huerto de Getsemaní, donde Él hace una oración. Yo creo que ha de haber sido el momento más difícil para nuestro Señor, porque iba a cargar con todos nuestros pecados. Y por primera vez y desde la eternidad se iba a separar de su Padre. Todo el peso del pecado de la humanidad estaría en su cuerpo. Y yo creo que en ese momento él ha de haber pensado, no quiero, pero si es tu voluntad, que se haga. Lo que dijo el Señor Jesús o su oración está en Mateo 26:39. Y su oración fue la siguiente. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos la obediencia del Señor hasta el último, hasta su muerte. Y en esa obediencia, Dios lo levantó de la muerte y lo exaltó y lo llenó de gloria. Y puso bajo él toda autoridad, en el cielo y en la tierra. Ha llegado a ser la cabeza de una raza nueva. Por eso, hermanos, todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos hemos llamado sus hijos. Esta es la nueva raza, por la que Él dio su sangre. Para poder ser los hijos de Dios necesitamos vivir bajo un principio, y ese es el principio de la obediencia. Y era, como les comentaba hace un momento, el aceptar primeramente a nuestro Señor y Salvador como nuestro Padre. Ese es el principio de la obediencia, porque nos estaríamos sometiendo bajo su autoridad, bajo su dominio. Ahora, hermanos, tenemos por medio del Espíritu Santo la obediencia del Señor. Ahora podemos vivir en obediencia porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Ya no estamos solos. Ahora está Él dentro de nosotros. Ahora podemos tener la santidad, el amor del Señor. Dios ha establecido dos tipos de autoridades: la autoridad delegada y la autoridad directa. La autoridad delegada es aquella persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Y la autoridad directa es aquella en donde Dios nos habla, como lo dice la palabra, directamente a nosotros a través de la palabra, de las Escrituras y a través del Espíritu Santo. Hay 5 autoridades básicas. Sería la familia, el trabajo, la escuela, el gobierno y la iglesia. En la
en la casa o en la familia, perdón, el jefe de familia es la cabeza. Dice la Escritura que todas las mujeres deben de someterse a la cabeza, que es su esposo o su marido. En la escuela es a nuestros maestros. Ellos son esa autoridad que Dios ha impuesto. Esa es la autoridad. En el trabajo son nuestros jefes. En la iglesia son nuestros pastores o nuestros líderes de la iglesia. En el gobierno son los líderes nacionales. Hay una pregunta que yo me había hecho algunas veces donde decía, bueno, la autoridad máxima es de Dios y de parte de Él, pero ¿cómo saber cuando una autoridad me pide hacer algo incorrecto? Aunque sea autoridad, tengo que obedecerle. Pero el Señor puso algo en mi corazón y creo que cuando nosotros tengamos esa duda o cuando estemos en una situación así, el Espíritu Santo es el que nos va a indicar cuando una situación sea incorrecta y digamos no, aunque sean nuestras autoridades. Quiero ponerles algunos ejemplos de los beneficios de ser obediente y vivir bajo la autoridad. En la escuela, cuando nosotros somos obedientes, muchas veces los maestros pensamos que califican en base solamente a los trabajos, a las asistencias, pero los maestros toman en cuenta también esa parte pequeña que es nuestra actitud. Un maestro, cuando se siente respetado, honrado, pone ahí unas décimas o hasta unos puntos para ayudarnos. Entonces vemos que la autoridad o la obediencia, el vivir bajo la autoridad y el ser obediente siempre nos va a traer beneficios, hermanos, en cualquier área, en cualquier lugar. La otra sería también en nuestro trabajo. Cuando un jefe se siente honrado, nos suben el sueldo, nos tratan mejor y nos da otra posición delante de todos, el ser obedientes. Les voy a mencionar algunas cosas que no son tan favorables cuando somos rebeldes. Y después vamos a cerrar con los beneficios de ser obedientes y de vivir bajo la autoridad. Cuando somos desobedientes, estamos alejándonos de Dios, porque no es un principio de Dios. Cuando somos desobedientes, no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, nos alejamos. Cuando somos desobedientes, me imagino que somos como ese pueblo del que Dios amaba y esperaba, una raza diferente, un pueblo rebelde que se quejaba de todo, que pedía carne, que quería regresar a su vida antigua. Dios nos sacó a la mayoría de nosotras de ese mundo donde nosotros vivíamos en Egipto, en la vida de allá afuera. Nuestra alegría, o bueno, en la mía en particular, pues eran las amigas, buscar el confortamiento en otras cosas, en el dinero, en las amistades, en un buen trabajo. Pero Dios nos cambia. Y creo que la cosa más importante es vivir bajo la autoridad de Él. No importa lo que podamos conseguir allá afuera. Es más valioso el amor, la gracia, el perdón y la salvación de Dios. A mí me cambió por completamente el chip, el hablar de este tema el día de hoy, porque a mí me decían bajo la autoridad. Y yo creo que tenemos todos ese espíritu rebelde de Adán o de Lucifer que inyectó en Adán y así lo transmitió a todas las generaciones y a toda la humanidad. Yo decía, me decían,
cuando me dijo la pastora, vas a hablar del tema bajo la autoridad, pensé, pero si estoy en Cristo y a veces, o sea, hacemos las cosas bien, ¿no? Pensando que estamos en Él. Pero a hoy me doy cuenta que si vivimos bajo la autoridad de Dios solamente es para que Él nos haga bien en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando estamos bajo autoridad tenemos una cobertura. Él nos protege. Si viene el enemigo y me viene a golpear a mí, ¿quién creen que se va a poner delante de mí? Nuestro Dios. Él va a recibir primero el golpe antes que nosotros. Él nos va a librar siempre de todo. Y ahora entiendo que su autoridad nos da autoridad. Si nosotros tenemos autoridad por nuestras autoridades, vaya, que Él delegó, que puso encima de nosotros. Él nos da autoridad. Él nos da al Espíritu Santo y esa es la autoridad de Dios que ha puesto en nosotros. El darnos el Espíritu Santo y el poder caminar como hijos de Dios. Ahora, como dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros estamos así cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, bajo una sombra, bajo una cobertura. Si hay lluvias, le pegan a Él. Si hay accidentes, Él está ahí. Él nunca nos deja solos. Si hay pérdidas, Él nos reconforta. Yo no me imagino teniendo a un Dios grande y altísimo y caminando sin Él. Si está Él y si Él me cubre, me guarda y me protege, ¿por qué caminar solos? ¿Por qué hacer nuestra voluntad y seguir caminando en rebeldía? Nosotros tenemos la historia completa, gracias a Dios, gracias a la Biblia. Muchos hombres caminaron en desobediencia porque no tenían toda la historia completa y tuvieron que cometer errores. Y esa generación fue exterminada. Nosotros tenemos la historia completa. Y yo me quedo pensando, antes tenían pergaminos y rollos. Y yo no me imagino caminar con un pergamino. Ahora puedo cargar mi Biblia en el metro, en algún lugar que esté. O sea, es portátil. Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado la facilidad de contar con ella. Ahora puedo comprender un poco la alegría de David cuando recuperó el arca, el saber que Dios estaba con ellos. Dicen que David danzaba, no le importaba lo que le dijera la gente o cómo se viera, él era un rey. Él era un rey y su esposa, ¿no?, lo juzgó. ¿Por qué bailas así, no? La gente te puede criticar. A David no le importó nada. Dijo, si fuera esto yo me humillaría y lo haría 1000 veces más. Él es mi Dios. Bailaba con una alegría y aún así no estaba aún el Espíritu Santo dentro de él. Yo no me imagino si hubiera tenido ya el Espíritu Santo, ¿qué hubiera hecho? ¿Cómo hubiera sido su corazón? Hubiera explotado de alegría. Bueno, hermanos, quiero hablarles de algunos beneficios de vivir bajo esta autoridad. Como les decía, el que está bajo autoridad recibe autoridad. Si estamos bajo autoridad, el Señor nos llena de su Espíritu, de esa autoridad del Señor Jesús, por medio de su Espíritu. Otro beneficio es, me califica para recibir las bendiciones y las promesas de parte de Dios. Lo único que puede detener esas promesas y esas bendiciones es mi desobediencia, el pecado, la rebeldía. Pero si yo vivo bajo su autoridad,
siento que es como una piñata de esas que con un listón se abren. Jalas el listón y entonces siento que así es. Cuando vivimos bajo la autoridad, esa piñata, ¡pum!, las bendiciones están con nosotros. Estamos desatando su bendición. Otro beneficio de vivir bajo su autoridad es que no solamente me protege a mí, sino que protege todo lo que está a mi alrededor. Protege a mi familia, a mis compañeros del trabajo. No sé cuántas veces nos hemos visto amenazados en peligros, pero Dios dice, aquí no. Yo llegué a vivir alguna experiencia en mi trabajo que quiero compartirles. Ahí es una zona como muy, pues, delictiva, y a varios de mis compañeros los han asaltado. Un día entraron a la empresa donde yo trabajo y a mi compañera la amagaron. Yo estaba en mi oficina trabajando, estaba tomando un té y estaba haciendo cosas y estaba como de espaldas. En ese momento sientes, no podría decirles qué, hermanas, porque no es una voz audible, solamente pude sentir que alguien me dijo, voltea, volteé. Y era el ladrón que se había bajado se había puesto el pasamontañas, se había cortado cartucho y venía hacia nosotros. En ese momento, pues yo no sé, yo digo, todo es de Dios, porque yo no sé cómo hubiera reaccionado. En ese momento cerré la puerta y la aventé, me paré corriendo y gracias a Dios, a que Él pone esa sabiduría, esa protección, no pudo entrar. Se quedó afuera. A mí me maravilla porque yo no sé cómo actué en 2 segundos, 3 segundos, no lo sé, pero eso dependió la seguridad de los que estábamos ahí. Yo digo que no es, obviamente, yo no me adjudico absolutamente nada, porque yo sé que la protección viene de allá arriba. Y por eso retomamos el tema, no solamente nos protege a nosotros, protege a los que están alrededor. Él puso en mí un espíritu de diligencia, no lo sé, me alertó y gracias a eso mis compañeros también se salvaron o nos protegió a todos. Protege todo lo que está alrededor de nosotros, a nuestra familia. Hay familias que no vienen aquí completas, pero gracias a que una de ustedes está aquí, están cubiertas. Dios no ha puesto la mano o no ha dejado que el enemigo ponga la mano en su familia. Incluso hasta sus mascotas están protegidas por las manos de Dios. Yo le he pedido mucho a Dios que nunca se me olvide todo lo que ha hecho por mí. Recuerdo que tenía un gato, perdón que les cuente experiencias, pero yo creo que es así la Biblia, hermanas. Se escribió la Biblia de testimonios de todos esos hombres que caminaron con Jesús y que hicieron y vieron sus milagros. Y así se está escribiendo tu vida, toda la de nosotras, hablando de los milagros de nuestro poderoso Padre. Y tenía un gato, se fue, se perdió, no sé, se salió porque andaba libre. Como sabemos, los gatos no están para vivir encerrados, son independientes, salen, vienen, regresan. Solamente eso sí, vienen por su comida, pero luego se van. Ya tenía una semana que no regresaba el gato y pues en mi corazón pues sí sentía feo, porque sabemos que hasta las mascotas se vuelven parte de la familia y nos duele lo que les pase a ellas. Entonces el gatito se fue una semana y ahí estaba, yo veía su cajetito donde le pongo sus croquetas y me daba tristeza. Y yo dije, bueno, si tengo un Dios grande y poderoso, Él puede hacer desde lo chico hasta lo grande. Extendí mi mano sobre la mano del cajetito de las croquetas. Y dije, Señor, me siento triste porque Él es un gato doméstico. Yo no sé si pase frío, si tenga que comer, si se ponga abajo de un coche y lo machuquen. No lo sé, pero tú sí sabes dónde está. De ti, tú tienes el control de todo y tú puedes ver todo lo que yo no veo.
extendí mi mano sobre el cajetito de las croquetas y me puse a orar. Señor, te pido por él, porque yo sé que es un gato, pero yo sé que es doméstico y que le puede pasar algo. Y me dio mucha tristeza saber que él estaba vulnerable a todo allá afuera. Empecé a orar, puse la mano en el cajetito de croquetas. Hermana, cerré mis ojos y cuando sentí su cabecita llena de pelo en mi mano, dije, gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande. No solamente estás con nosotros en las pruebas grandes, estás en la vida cotidiana, cuando lavamos, cuando estamos en el hospital. Tú estás con nosotros en todo momento. Dicen hermanas, o bueno, yo lo he sentido, pero dicen que cuando nosotros abrimos este libro de luz, vienen ángeles y ponemos una atmósfera de Dios. Nosotros establecemos el reino de Dios en la tierra cada vez que leemos la palabra. Y yo me lo imagino así, como un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. En cuanto abrimos la Biblia, ¡plas! Luz al mundo. Luz. Y yo les puedo decir eso, que Dios es así grande, grande para todas y cada una de nosotras. Bueno, regresando al tema de las bendiciones, porque son muchas, pero yo solo les voy a hablar de algunas. Dicen que vivir bajo la autoridad de Dios nos da seguridad. Nos da seguridad porque sabemos que Él tiene el control de todo. Él es Dios grande, poderoso. Para Él no hay enfermedades. A veces nos pueden decir, tienes una enfermedad o no vas a lograr esto. La última palabra es de Él. Él decide. Nosotras estamos aquí en un reino inconmovible. No porque seamos que estamos bonitas, pero bueno. No solamente por eso, ni porque seamos las más hábiles, las más sabias. Estamos aquí porque a Él le plació. Porque por su infinita gracia y misericordia, Él nos apartó como a esa raza distinta, en la que Dios vino a restablecer el principio de obediencia. Ahora ya no somos cualquier mujeres. Puede haber en el mundo muchas Yaras, muchas Angélicas, muchas hermanas Isabel, muchas hermanitas Teres, Aranzas, más bonitas, canten mejor, más guapas. Pero Dios le dio placer y le plació escogerte a ti. Para ti, tú fuiste la escogida del Señor. Otra ventaja de vivir bajo autoridad es que iremos de victoria en victoria. Para los hijos de Dios, para los que vivimos bajo autoridad, no hay descenso. Podemos vivir victoria, dice en un versículo, ese no lo apunté, no está, pero dice, nuestro cuerpo se va desgastando, pero nuestro pensamiento se renueva cada día. Cuando estamos bajo la cobertura de Dios, Dios nos cambia el pensamiento todos los días y vamos avanzando. Ya no somos las mismas de ayer, ni de hoy, ni de hace un minuto. La última bendición, que tengo aquí enlistada, porque hay muchísimas, dice, si yo permito que Dios tenga autoridad en mi vida, yo tendré autoridad contra el enemigo. Si yo permito que Dios me cubra, que yo esté bajo la cobertura de Dios, yo tengo autoridad bajo el enemigo. ¿Por qué? Porque no soy yo, es Dios, es Él el que me cubre. Y antes de tocarme a mí, antes de enfrentarse conmigo, se va a enfrentar con nuestro Dios. Él nos cubre. Dios, te damos gracias porque fue un día maravilloso.
A veces somos Jonases, que nos cuesta trabajo llevar tu palabra, tu mensaje. Pero tú fluyes, Señor, como esos ríos de agua viva. Nos llena nuestro espíritu y vas a usar piedras, vas a usar rocas y lo que sea para hablarte. Porque tu palabra no está presa. Tuyo es el poder, Señor, la gloria y la honra. Bendice a todas y cada una de mis hermanas. Que el día de hoy lleven frutos, Señor. Y, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú mores siempre bajo nosotros y que nos des ese espíritu de discernimiento para saber que lo único que tú quieres para nosotras, para tus hijas, es que estemos protegidas, que nada tenga ninguna autoridad más que tú, Padre. Tú nos creaste, tú eres nuestra autoridad. Hoy rendimos nuestro corazón, Señor, a ti. Sabemos que la historia continúa. Queremos ser ese pueblo obediente a tu autoridad, papito lindo. Te damos gracias, Señor. Te doy las gracias por la vida de todas y cada una de mis hermanas. Bendícelas, llénalas de ti, Señor, y úsalas, Señor, en todo lugar donde ellas se paren, sea tu presencia y tu autoridad misma, Padre bendito. Te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo, bendito y amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.